Bendiciones, mis hermanos. ¿Cómo están? Voltea a ver a su hermano y dígale, bendecido de Dios. ¿Por qué es bendecido de Dios? Porque Él ya nos bendijo, dice su palabra, desde antes de la fundación del mundo. No me pregunte cómo fue eso, pero su palabra dice que Él nos bendijo desde antes de la fundación del mundo. Entonces, si la Biblia dice, pues usted y yo debemos de creerlo. Les voy a pedir, por favor, que se pongan de pie. Yo sé que a veces es un poco molesto que le estén diciendo a uno, póngase de pie, siéntese y bueno, a parar. Pero más que nada es por reverencia a la bendita palabra del Señor, porque esta palabra es espíritu y es vida a todos aquellos que la hacen y la llevan a cabo. En el capítulo 4 de los Efesios, versículo 13, la palabra del Señor dice así, ¿ya lo encontró? Efesios, eso está en el Nuevo Testamento, libro de Efesios, es un libro pequeñito, capítulo 4, versículo 13. ¿Ya lo tiene? Sígalo con su mirada, por favor. La palabra del Señor dice así, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Inclina su rostro y vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, en esta hora bendecimos tu nombre, Señor, y te damos muchas gracias por el privilegio de permitirnos estar aquí, Señor. Padre, bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo, Señor, es palabra que es espíritu y es vida que salió de tu boca. En el nombre glorioso de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Puede tomar su asiento, mi hermano. Este versículo, muchos ya lo hemos oído, lo conocemos, gracias a Dios, que dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto es, a la estatura de varón perfecto. ¿Verdad que ya lo hemos leído? Sabemos que el Señor, porque así lo dice su palabra, Él va a venir por una iglesia. Él viene por su iglesia. Levante la mano el que ya sabe. Ahora, si el Señor viniera, no levante la mano. Si el Señor viniera en estos momentos, o esta noche, o esta semana, o este mes, ¿nos iríamos? Por fe, ¿verdad? Pues, ay, híjole, mejor no digo nada, pero ese es el deseo de nosotros, irnos con Él, ¿verdad? Pero hay algo muy importante, requisitos o condiciones que Él pone para que nosotros nos podamos ir. Hermano, no me vea con esos ojos, yo solamente le vengo a hablar la palabra. Qué bien, ¿verdad? Que esté como el Señor me llevara. Eso sería maravilloso. Estaba analizando y viendo que ahorita estamos viviendo un tiempo difícil. Y pienso yo que a la vez es difícil, muy difícil, para nosotros los cristianos o los que tratamos de llevar a cabo las enseñanzas del Señor Jesús, porque ya no estamos bajo la ley de Moisés, ya no estamos en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento se quedó allá, el hombre no la pudo cumplir. Ahora estamos bajo la ley del amor. Diríamos, es mucho más fácil. Sí, es mucho más fácil porque ahora hay inclusive un Espíritu Santo que es el que nos está ayudando, que es el que nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Él es el que nos va a consolar y nos va a estar instruyendo y Él es el que nos va a estar enseñando y mostrando la palabra de lo que el Señor, muchas gracias, de lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Todo eso es maravilloso y hasta ahí vamos bien. Solamente que hay pequeños problemas. Dice la palabra de Dios,
ahí mismo en el versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Aquí está hablando de que ya no seamos niños. No se está refiriendo a los niños físicos. Bueno, podemos hablar de los niños físicos. Un niño físico son nuestros pequeños, nuestros hijos que están chiquitos. Ellos son nuestros niños, ¿verdad? Levante la mano el que tiene niños. Bendecidos de Dios. Porque dice la palabra del Señor que los hijos son saetas o flechas en la aljaba del cazador. O sea que son una bendición de Dios. Los hijos son herencia de Jehová, dice la palabra del Señor. Entonces, dice que ya no seamos niños, sino que quiere que seamos maduros espirituales. Un niño, sabemos que nace y necesita cuidados, se le empieza aún a instruir conforme van pasando el tiempo, como esta niña pequeñita que está ahí. Ahorita todavía ella no habla, pero ya va a comenzar a decir sus palabritas y todo ello. Entonces, esa niña o cualquier niño va a empezar a vivir etapas en su vida. A la edad de 5, vamos a poner más o menos aproximadamente 5 o 6 años, los niños empiezan ya a jugar y dicen que su papá es un héroe, dicen que su mamá es una heroína, y ellos agarran, se ponen una toalla, vamos a decirlo así, en la espalda, y dicen que ellos vuelan. Pero es su imaginación de niño, ¿verdad? Hasta ahí todo va perfecto. El niño sigue creciendo, empieza a entrar a una edad de la adolescencia, donde el niño actúa de diferente forma, ya se está desarrollando. Las niñas se están desarrollando también. La situación es que sigue habiendo etapas en la vida de los niños o del ser humano. Llega la juventud y ahora ya le empieza a llamar la atención, si es mujercita, el varoncito, y si es varoncito, le empieza a llamar la atención la mujer. Y todo hasta ahí sigue perfecto y sigue transcurriendo el tiempo. Cuando llega a una edad adulta, ya no dice que su papá es un héroe, o lo sigue diciendo. Ya no se pone la toalla y dice yo puedo volar. No, ya no lo hace, porque ha cambiado su mentalidad. Así en la palabra del Señor dice que ya no seamos niños. ¿A qué niños se está refiriendo? No se está refiriendo a los niños, como la niña les ponía ahorita el ejemplo, no. O este otro muchachito que ha de tener como 12, 13 años, más o menos. Más o menos tienes 12 o 13 años, ¿no, Josué? No, perdón, Mateo. ¿Cuántos años tienes, perdón? 12. Bueno, andaba ahí. No se está refiriendo a esos niños. Se está refiriendo a usted y a mí. A veces, bueno, en el caso de algunos hermanitos que fueron más afortunados, como mi suegra, que ya su cabello es blanco. Algunos, pues, no tenemos la oportunidad de tener canas blancas, pero otros sí las tienen, ¿verdad? Ahora, los adultos, si a una persona o a muchos, cuando el Señor vino a nuestra vida, que nos hablaron del Evangelio, que comenzamos a volver cristianos, no quiere decir que somos adultos espirituales. Ahí es donde comenzamos a ser niños espirituales, porque no conocemos la palabra y ahora la vamos a empezar a conocer y vamos a empezar
a ver que habla de amor, la palabra de Dios. Ahora vamos a empezar a ver que la palabra empieza a decirnos que no mientas, que no hagamos muchas cosas a las cuales nosotros estábamos acostumbrados a hacer, ¿verdad? Hasta ahí todo sigue perfecto. La adultez o estatura de varón perfecto a la que se refiere la Biblia no es que vamos a ser perfectos en esta carne mientras estemos en esta tierra, no. Se refiere a una madurez espiritual. En el libro de primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 11, el que lo tenga, diga amén. Primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 11. La palabra de Dios dice así: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. ¿Sí lo dice así? ¿Quién está hablando aquí? Es el apóstol Pablo, el perito arquitecto de la iglesia, guiado por el Espíritu Santo que está aquí en esta tierra. En ese momento le estaba guiando a él. Él estaba poniendo estas palabras a él para que quedaran escritas, para conocimiento de nosotros. Entonces aquí nos está hablando que cuando él era niño actuaba de una forma, como les explicaba ahorita, y conforme fue pasando el tiempo ya fue actuando diferente, se fue comportando diferente y ahora va entendiendo las cosas de diferente forma. ¿Cómo obtuvo ese crecimiento espiritual? A través de una práctica de vivir o de vivencia en las Sagradas Escrituras que el Señor nos dejó escritas. Él ahora nos está hablando que ya dejemos de ser niños. Esta palabra, claro, no es para los que acaban de conocer de la palabra del Señor. Si hay alguien aquí que acaba de conocer de la palabra del Señor, bueno, todavía ahorita está comenzando, es un niño espiritual. Un niño en lo físico, como nuestros hijos cuando están chiquitos, sabemos que tienen que llevar una alimentación, sabemos que tienen que llevar una preparación, porque si no el niño no crece, y si crece va a crecer, no sé si conozcan esa palabra, raquítico, desnutrido, su estatura va a ser pequeña, no se va a desarrollar como los demás niños que se alimentan. Pero más sin embargo, ¿qué padre no se va a preocupar por sus hijos, verdad? Y les va a dar lo mejor. Bueno, la mayoría de padres tratan de darles a sus hijos lo mejor. Ahorita no vamos a hablar de los papás que se olvidan de sus hijos o que, qué sé yo. Ahorita vamos a hablar de los padres que son responsables. Se van a preocupar por sus hijos. En toda la etapa de su vida, aún muchas de las veces, hasta cuando esos niños llegaron a ser adultos, se casaron y hasta tienen familia. Porque les voy a decir esto, en el Señor hay, en la sociedad se dice esto: ya eres adulto, ya no necesitas que tu mamá te mande, ya no estás para obedecer a tus padres. Pero ese es un gran error. Eso es lo que dice el hombre. Eso no funciona. Porque la palabra de Dios dice: exhorta a tiempo y fuera de tiempo. Nuestros hijos siguen siendo nuestros hijos aquí en la tierra. Entonces, si nuestros hijos, aún casados, vemos que están actuando mal y nosotros conocemos de la palabra, ellos conocen de la palabra, tenemos que hablarles. Claro, ya no les vamos a hablar como a niños,
Pero si conocen la palabra y no están llevando a cabo las palabras del Señor, nosotros tenemos que exhortarles. Claro, va a haber en la adultez los jóvenes que se casan, que empiezan a vivir su vida, van a empezar a formar su hogar, su matrimonio. Y nosotros pasamos a ser segundo plano, claro. Pero les digo, siempre, aunque mamá, que viendo que si su hijo es adulto y que está haciendo cosas malas, le va a decir, bien, mi hijo. Si está yéndose a robar, le va a decir, sí, mi hijo, sigue bien, sigue así, vas bien. Y es más, hasta si usas pistola, está mejor. Así más fácil te dan dinero. Eso es ilógico. El Señor quiere que nosotros crezcamos. A veces podemos tener ya cierta edad de adultez y aún tener varios años del conocimiento de la palabra. Les dijera, levante la mano el que tenga 5 años, el que tenga 10 años de conocer de la palabra, el que tenga 15 años, el que tenga 20 o más. No se trata de eso. Porque tampoco se trata de avergonzar a nadie. Porque el Señor no avergüenza. Pero sí es para hacernos reflexionar. Dice que la palabra del Señor es como un espejo en el cual tenemos que estarnos viendo para ver cómo estamos. Usted cuando se levanta no dice, ay, qué precioso estoy, qué bien amanecí. Y más a veces que luego hasta se nos cae un poco la saliva. Al que no se le cae, lo felicito. Y aquí yo llevo un poco de ventaja. Amanecen con los cabellos todos así. Las hermanitas, claro, su cabello es largo, como leoncitas hermosas del Señor. Se va a ver al espejo. Antes de salir de casa, se va a ver al espejo, ¿verdad? Pues así la palabra. Tenemos que estar mirándonos frente a la palabra y ver cómo vamos, porque es un caminar, es un vivir, es una carrera. Hermano, ¿a cuántos de aquí les gusta correr? No levante la mano. Muchos que quisieran, no pueden. ¿Por qué sé yo? Porque por varias cosas. La edad o qué sé yo. Ya no pueden correr. Pero déjeme le digo esto, y no lo digo yo. Dice la palabra del Señor que nosotros fuimos enlistados en una carrera. Y en una carrera todos corren, por eso se llama carrera. Y todos quieren ganar, porque hay una meta, hay un final. Todos quieren llegar primero, y más si hay un premio. Pues déjeme decirle que aquí en esta carrera hay un gran premio. Aquí en la tierra podemos tener metas o forjarnos metas. Vamos a mostrarlo así como si fuera una carrera. Propósitos que decimos, es como una carrera. Y empezamos a llevar a cabo ese propósito hasta que lo cumplimos. Es como una carrera que llevamos a cabo y ahora esa carrera se ha terminado y obtuvimos el triunfo, obtuvimos lo que queríamos obtener. Los que estudiaron, que tuvieron el privilegio de estudiar, yo lamentablemente, no sé, a lo mejor por desidia, no lo sé, no tuve el privilegio de estudiar. Me hubiera gustado estudiar, pero no se me permitió. Por lo que ustedes gusten, quieran y manden, ya se lo dije, a lo mejor por flojo, no lo sé. Lo único que les puedo decir es que, aunque tenía papás, pero ellos se separaron cuando yo estaba muy pequeño. Yo comencé a trabajar a la edad como de 10 años. Mi mamá se fue por allá, mi papá muy irresponsable, pero no vengo aquí a hablar de ellos,
sino solamente se los estoy poniendo como ejemplo porque a veces no tenemos las oportunidades, muchos de nosotros. Pero déjeme decirle que en esta carrera sí hay alguien que nos va a ayudar y nos va a apoyar. Si en lo físico o en lo material alguien estudia y obtiene la carrera y se gradúa en una de las mejores universidades del mundo, hermanos, ante la palabra del Señor, yo no estoy diciendo que esté mal, ojo, aclaro, no está mal, al contrario, es bueno prepararnos. Les voy a poner el ejemplo del apóstol Pablo. Ese hombre, a los que hemos leído un poquito la palabra, era un hombre que estaba bien preparado. Era un hombre que tenía posibilidades económicas. La Biblia habla que fue instruido por los mejores maestros de ese tiempo. Ese hombre tenía poder, solamente iba y pedía los permisos para irse a donde él quería ir a atacar a los cristianos, para ir a perseguirlos y matarlos. El Señor Jesús se le tuvo que aparecer. Él pensaba que estaba haciendo lo bueno. Él pensaba que estaba agradando a Dios, como muchos de nosotros pensamos, ¿verdad? Que estamos caminando, venimos a la iglesia y estamos agradando a Dios. Pero ¿qué dice la palabra? Delante de Dios, nuestras mejores obras, dice que son como trapos de inmundicia, trapos sucios. ¿Qué es inmundicia? Algo feo, algo malo, suciedad. Entonces, el único que nos va a ayudar, nos va a apoyar, es el Espíritu Santo. Pero aquí entra algo muy importante, que nosotros empecemos a caminar para que Él empiece a hacer la obra. Si nosotros no caminamos, Él no puede actuar en nosotros, porque Él no obliga a nadie. La palabra ya se nos dejó y venimos a la iglesia, gracias a Dios, eso es bueno. Pero ¿estamos viendo qué es lo que quiere el Señor? ¿O qué dice que hagamos? Nos dejamos guiar por lo que está a nuestro alrededor y le hacemos más caso a todo lo que está a nuestro alrededor, trabajo, quehaceres, a todo. Y nos olvidamos de la palabra muchas de las veces entre semana. Y venimos el domingo, efectivamente. Pero hermanos, si estamos comiendo solamente, y hasta lo digo por mí, cada 8 días, ¿cómo estamos? ¿Cristianos fuertes? ¿O niños espirituales? ¿O hombres espirituales? Vamos a hablar de la palabra hombres, refiriéndome hombre-mujer. En el Señor dice la palabra del Señor en Gálatas, que ya no hay hombre ni mujer, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre. En el Señor ya todos somos iguales, espiritualmente hablando. Mas sin embargo, si nos damos cuenta, al apóstol Pablo tuvieron que venir, lo tuvieron que dejar ciego, lo tuvieron que humillar, como a muchos de nosotros nos hicieron, porque no queríamos caminar en los caminos del Señor, no queríamos meternos, nos tuvieron que meter. El Señor, en su misericordia, porque no quiere que nadie se pierda, y a veces ve nuestro caminar y dice, este se me va a perder, antes de que se me pierda. ¿Qué pasó con Juan el Bautista? ¿Qué dijo el Señor? Antes de que se me pierda, córtenle la cabeza. Porque era un hombre que venía a preparar el camino del Señor. ¿O no dice así la Biblia? ¿La han leído? Que él venía a preparar el camino del Señor. Y les empezó a hablar a todos aquellos que habían oído del Antiguo Testamento o de la Torá. Entonces, eran leyes solamente, eran mandamientos. Y si no se cumplían todos, eran reprobados.
Viene él y empieza a hablarles. Los que creían que estaban mejor eran los que estaban en el templo, que eran los dirigentes del pueblo, que eran los fariseos. Ellos se sentían que eran lo máximo. Yo les aseguro que yo creo pasaban por la calle y la gente les besaba la mano. Incluso a mí me tocó yo todavía alcancé a ver. Estoy grande, pero no tanto, gracias a Dios, pero lo alcancé a ver. A mí me tocó besar de la mano a los adultos. A algún familiar se le besaba la mano, y más al sacerdote de la iglesia tradicional donde yo iba. Así a esos hombres. Pero más sin embargo, qué choque cuando el Señor Jesús viene y dice: no es así, no es así. Esa ley no sirve. La que yo les vengo a hablar es una ley solamente de humildad y de amor hacia el Señor. Y que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor y lo hagamos con amor. Es una bendición, déjenme decirles, para los que sirven y trabajan en la iglesia. Es una gran bendición. ¿Y por qué les decía que para nosotros es fácil y es difícil? Para nuestros tiempos es un poco más fácil porque tenemos al ayudador, que se llama Espíritu Santo, si queremos caminar. Y también está difícil porque, mis hermanos, en el arrebatamiento de la iglesia o rapto, déjenme decirles, y yo no juzgo a nadie, yo no estoy calificando a nadie, pero muchos espero en el Señor por su misericordia no quedarme. Va a ser difícil, hermano. Los tiempos, sabemos, ya todos lo saben, hasta el mundo ya lo sabe, que son los últimos tiempos. Y el Señor viene por una iglesia pura, sin mancha y sin arruga. Viene a casarse con una doncella que ha madurado mentalmente, que ya está preparada. ¿O ustedes creen que se va a venir a casar con una niña? No. ¿Cómo está ahorita la iglesia? Y desde los tiempos de los apóstoles, unos decían: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Hermanos, esas son niñerías. Tenemos que llegar a la madurez de varón perfecto, a la estatura, que es madurez, porque en esta carne, no les digo, no vamos a ser perfectos, sino que vamos a ser maduros mentalmente. Dice la palabra del Señor: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Vamos a regresar a la carta de los Efesios, en el capítulo 4, 13, si no mal recuerdo. El 14, versículo 14, dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ya aquí está hablando de doctrina, está hablando de enseñanza. Ya no seamos llevados como los niños. A un niño ustedes le dicen: ¿sabes qué? Te voy a dar dulces, y ven, y así se roban hasta los niños. Gente mala. A un niño le decimos que la luna es de queso y se la creen, y que hay un conejo y se la creen. El Señor no quiere eso para nosotros. Dice que ya no quiere que seamos llevados por cualquier viento de doctrina.
El Señor quiere que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no, pero con una madurez que estemos firmes en lo que estamos siguiendo y lo que estamos haciendo. En la iglesia, lamentablemente, yo no vengo a juzgar, ni aquí ni en las iglesias a donde el Señor me ha permitido estar o he crecido, no, porque yo qué soy. Al contrario, yo estoy en esa carrera y estoy tratando de llegar a la meta, porque esta carrera va a seguir. A menos, aquí es donde viene lo que les decía, lo fácil y difícil. Difícil porque si no estamos preparados, no nos vamos. No nos vamos, hermanos. Que el Señor nos ayude para poder seguir corriendo y no estarnos distrayendo en todo aquello que está a nuestro alrededor. A los corredores de una carrera hay mucha gente que los está viendo y no se voltean a distraerse. Nosotros sí, ellos no. Por eso les digo que es a la vez una bendición que sean los últimos tiempos y a la vez es difícil. Porque imagínense, si se está poniendo difícil la situación. ¿Por qué es difícil? Porque anteriormente todos los que vivieron antes que nosotros, muchos ya están en la presencia del Señor, ¿verdad? Porque aquí hay dos cosas. Salvación, que es por fe, y es por gracia, no de nosotros, es un regalo, es un don de Dios. Salvación, como el ladrón de la cruz. ¿Qué hizo para recibir la salvación? Solamente creer. Pero en cuanto a obras, ¿cómo estaba? En cuanto a testimonio, ¿cómo estaba? Los que ya murieron, que aceptaron al Señor en nuestros tiempos, al Señor como su Señor y Salvador, pues ya fue ganancia, ya están con Él. Van a recibir una preparación. Pero lo que dice la palabra del Señor, que nosotros, para poder ver al Señor, dice en el libro del Génesis que Enoc dio testimonio de haber agradado a Dios. ¿Y qué hizo Dios? A los que han leído esa parte, ¿qué hizo Dios con Enoc? Se lo llevó. Y si nosotros tenemos que llegar a esa estatura de agradar a Dios, nos lleva. Pero si no, ahí está el problema. Por eso les digo que a la vez es, ¿por qué? Porque todos los que han fallecido, bueno, que en el Señor no se fallece, no se muere, se duerme. Los que han fallecido o los que han dormido, ya la ganaron. La única diferencia, así como el ladrón de la cruz, que si no trabajaron para el reino, no estuvieron llevando, no que me contradiga, en obras, porque dice que la fe sin obras es muerta, no es por obras, pero sí tenemos que hacer obras, trabajando para la iglesia, para el reino, para el Señor. Si no lo hicimos, no vamos a obtener la corona de la vida, lo dice aquí la palabra, o los premios que el Señor tiene para nosotros. Dice que llegaremos a ser como el Hijo de Dios. En el libro en la segunda carta de Timoteo, dice así en el capítulo 4, versículo 7. Cuando lo tenga, diga amén.
Segunda Timoteo 4:7. El apóstol Pablo dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Y cómo vamos a amar su venida? ¿Cómo? A ver, apóyenme. ¿Cómo vamos a amar su venida? ¿Cómo? Hermanos, fácil. Obedeciendo. Obedeciendo, hermanos. ¿Obedeciendo qué? Obedeciendo su palabra. Fácil. Hermanos, eso es lo maravilloso de este tiempo. Eso es lo maravilloso de este tiempo, que el Espíritu Santo nos puede dar. Y si alguien me cree que estoy mal, está bien, yo lo invito con citas bíblicas y lo vemos abajo. Porque dice en las cartas del apóstol Pedro que nos ha levantado para hacer de nosotros un reino de reyes y sacerdotes. ¿Lo dice así o no lo dice así? Reyes y sacerdotes, ¿en dónde? ¿En dónde? Esta tierra se va a acabar. Yo creo, dice regresemos a la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 28. Alguien que le dé lectura despacio y fuerte, por favor, para que todos oigamos, y los demás le seguimos con la vista. 1:28 de la primera carta a los Corintios. A ver. Amén. De lo más vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a lo sabio de este mundo. Cuando la palabra del Señor habla la palabra mundo, se refiere cosmos. De lo más vil y menospreciado. ¿Quién era usted y quién era yo? Bueno, yo. ¿Qué era yo? Un hombre que no conocía de Dios, iba directo hacia la muerte. Pero el Señor en su misericordia no permitió que yo muriera, porque Él tenía un propósito para mi vida. Gracias al Señor que en su misericordia me puso no ser tan cabezón y tratar de hacer su voluntad, porque si no, yo les aseguro que ahorita estaría muerto. Yo lo único que les puedo decir es que fui un desecho del mundo. Me metí en problemas, tenía un carácter bastante feo, no digo fuerte, la gente dice fuerte, pero no, carácter fuerte es una persona que sabe controlarse, que sabe actuar, que sabe trabajar su carácter. No, tenía un carácter feo, agresivo, impulsivo. Y aún todavía, no crean, pero tampoco me juzguen por mi cara, porque si me juzgan por mi cara, ya me frieron como dicen, como pescado frito. ¿Por qué? Porque mi cara, dicen que es de pocos amigos. Algunas personas llegaron a decir en un tiempo que mi cara parecía que había comido limón o que había chupado limón. Pero el Señor Jesús no es, ya se los he dicho, no es ese hombre
que pintan de ojos azules, que lo pintan súper hermoso y todo eso. No, ese no es. Dice que el Señor Jesús no tenía hermosura. Dice que no había parecer en Él para que se le deseara. Era como raíz de tierra seca, y eso lo dice en el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 1, por si lo quieren leer en su casa. Que algo similar era la fachada del templo, o lo que se veía del templo. Cuando Moisés traía el templo portátil, llegaban y el Señor les decía que tenían que caminar, caminaban. Les decía que se establecían y lo montaban. Por fuera, el templo estaba cubierto de pieles de tejón, por los que no lo sabían. Pues el tejón es un animal parecido a una nutria, o bueno, para que tengan idea, si no saben qué es un tejón, a ver, levanten la mano los que saben qué es un tejón. Híjole, algo así como un perro, pues, para que me entiendan. Era una piel corriente. De eso estaba cubierto el templo. Pero por dentro, ¿cómo estaba? Brillaba, porque adentro había puro oro. Adentro estaba el arca de la alianza, donde se manifestaba la gloria de Dios, y era puro oro. Había luz, estaba el candelabro que siempre, día y noche, estaba encendido. Así el Señor Jesús, lo que Él traía, lo hermoso de Él, lo traía dentro. Por eso no lo aceptaban, decían, ¿cómo de Galilea puede salir algo bueno? Mira, Natanael. Y dice Natanael, ¿de Galilea puede salir algo bueno? Por eso no se contradecía con la Escritura en Isaías 53, 1. Es algo difícil, hermanos, pero ojo, y mucho oído. Tenemos la gran oportunidad de dar testimonio de haber agradado a Dios. Tenemos la oportunidad. ¿Por qué no va a haber excusas? Ante el Señor ya no va a haber excusas. Yo, la verdad, les soy sincero, he visto dibujos, pero así ante una corte celestial, yo pienso que ha de ser algo, pues no sé, que solamente el Señor nos dé fuerza, si no estamos bien, para que no seamos avergonzados, dice su palabra. Había un hombre en la iglesia de los Corintios, en la iglesia de Corinto. El apóstol Pablo dice, entréguenlo a Satanás. Hermanos, para que fuera salvo. Para eso manda el apóstol Pablo que fuera entregado a Satanás, para que se arrepintiera y se convirtiera de sus malos caminos y volviera al Señor. Entonces, ¿cómo creen que llegó él, o cómo va a llegar delante de la presencia del Señor? Con la cara levantada, la cabeza levantada y la cabeza erguida, y diciendo, Señor, fui siervo infiel, pero Señor, lo que tenía que hacer, lo hice, aquí estoy. Hermanos, yo no vengo a hacer que se preocupe nadie, ni nada, no. Es más, yo no soy nada. Yo lo único que les vengo a hablar es lo que el Señor quiere de nosotros. Y lo quiere para este tiempo. Y no crean que es casualidad, porque Él nos está hablando. Si estamos así, la iglesia ¿cómo está? Que no está preparada, que viene por una mujer, por una amada, por una doncella, por una iglesia sin mancha y sin arruga, ¿nos iremos?
Yo me he puesto a analizar y digo, ay Señor, ten misericordia de nosotros. Por eso les digo, a la vez es difícil, porque los que ya fallecieron, bueno, no van a obtener, vamos a decir así, créditos o coronas, como el ladrón de la cruz les ponía ese ejemplo, pero ya la libraron. Ya ganaron, digamos, les dieron el crédito de llegar a la meta, quizás los cargaron. Pero nosotros tenemos que seguir. El apóstol Pablo decía, he peleado la buena batalla. ¿Cuál batalla? La batalla de la carne. La batalla espiritual. ¿Qué era lo que hacían los fariseos? No sé, yo pienso. No me he metido mucho en ese punto. Quizás andaban con su cara así, porque el Señor Jesús lo dijo, que ponían una cara así, que estaban ayunando, así para que la gente dijera, oh, mire, ese hombre está ayunando. Ese hombre sí está en la presencia del Señor. No, el Señor Jesús dijo, no, aún si ayunan, que se pongan su rostro alegre. Y el Padre que ve en lo secreto, y eso lo dijo también en la oración, para la oración, nos va a recompensar en público. Lo estamos haciendo para Él. Entonces nuestro corazón se tiene que ir apartando para Él. Él no, dice la palabra de Dios, que muchos tienen por tardanza su venida, pero no es porque Él se le ha olvidado, es porque Él es bueno, es porque Él es amor y no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él quiere que todo lo que compró con su sangre, si usted es comprado con su sangre, no se pierda, porque Él nos quiere dar bendiciones, no solamente aquí. Para empezar, desde aquí, Él nos va a estar ayudando, Él nos va a estar bendiciendo. ¿Cuánto más allá? Él quiere que ya no seamos niños, que la iglesia no sea una niña, que la iglesia ya esté madura. Muchas de las veces en la iglesia estamos viendo, ay, el hermanito cómo viene vestido. Pues si él viene con traje, pues yo me voy a poner hasta corbata. Y las hermanitas, híjole, lamentablemente en ese aspecto tienen más esas cualidades, pero es por la naturaleza, porque así fuimos criados. Hay hermanitas, yo lo he oído, de que si una hermana trae un vestido y por ahí hasta dijo el precio, pues la hermanita dice, pues yo me compro uno más caro. Hermanitos, ¿cómo debemos de vestirnos? Conforme a la sencillez de nuestro corazón. A veces decimos, ay, mi hermanito, mi hermanita, y ay, bendiciones y un abrazo y todo. Hermanos, y a veces ni lo sentimos. El Señor la otra vez dijo, si alguien recuerda esa palabra que habló a través de una hermana, que la iglesia debiera de estarse amando, que no nos estábamos amando, algo así, no sé quién se acuerde, hace como 2 o 3 domingos. Hermanitos, a veces en la iglesia hay hermanos que ni siquiera nos caemos bien, y yo lo digo por mí, porque hay hermanos que, ni me saludan, que no me saludan. Por mí no hay problema, gracias a Dios. Antes yo sí me hubiera fijado en eso, ay, el hermano no me saludó y es el líder. No estoy hablando del hermano Silverio, y es el líder y ni siquiera saluda, pasa y ni siquiera saluda, ya se le subió. Y una vez acudí a una iglesia, fui a una iglesia y ya hace varios años, y uno va con la intención de recibir una bendición,
una administración del Señor, de un siervo que yo decía o sabía que el Señor lo usaba. Porque les voy a decir esto, muchas de las veces no es tanto por el siervo o la sierva que el Señor los use, sino es el Señor por su misericordia, porque Él da los dones a quien Él quiere. Y aún muchas de las veces, óiganlo bien, hay hermanitos que muchas de las veces no van a andar incluso bien, y el Señor los va a usar para dar palabra, para bendecir a otros. Sí, hermanos, si dirán, ¿está equivocado? No, porque irrevocables son los dones y el llamamiento. O sea, que si hay un don, un regalo, como los que fueron dados para la edificación de la iglesia, del cuerpo de Cristo, y si el hermano de repente se anda mal, o bajó en su nivel espiritual, no quiere decir que el Señor no lo puede usar en ese momento. Sí, Él puede utilizar hasta un animal para hablarnos, para hablarle a un profeta o un vidente. En ese punto no me voy a meter, porque el Señor utilizó a una burra. Aún Él puede utilizar hasta una persona del mundo. Díganme, ¿a cuántos de aquí el Señor no nos ha hablado a través de personas incluso del mundo? Gente que no conoce de la palabra. O a veces hasta en el radio, o no sé, o donde estemos. O a través de una predicación. El Señor es bueno, su misericordia es grande. Y yo fui a esa iglesia, y ya paso al frente. Pues uno está bien tocado, ¿verdad? Por el Señor, y el Señor, pues, así como aquel pecador, como aquel publicano. Señor, sé propicio a mis pecados, Señor. Pero claro, había otros hermanitos que iban a pasar también para que se les ministrara. Yo pasé al frente, ¿verdad? Porque muchas de las veces también nos da pena pasar al frente. Pues a mí no me interesa, yo agarré y pasé al frente. Pero lo lamentable es que un hermano, ¿saben cómo llegó? Y me dijo que ya me quitara de ahí, porque iban a pasar los otros. ¿Cómo creen? Se acercó y me dijo amablemente al oído: hermanito, pase a tomar su lugar, para que otro pueda ser ministrado. No, mis hermanos. ¿Saben cómo llegó? No le digo a alguno de ustedes que venga y se ponga aquí para enseñarle, porque no le parecería que me avienta. Me empujó. Oigan, hermanos, uno está, digamos, en ese momento hasta la misma presencia del Señor, y llega y me empuja. Hermanos, ¿quién lo permitió? ¿Quién lo permitió? Dios. Para ver cómo respondía. Yo no era nada, yo era una escoria del mundo. Nada más porque se me quedaran viendo, me peleaba. Llegué a pelearme, nada más porque se me quedaban viendo. Algunos que ni conocía, que ni tenía nada contra ellos, ni sabía quiénes eran, pero porque se me quedaron viendo, me llegué a pelear con ellos. Es una tontería, ¿no creen? Ahora imagínense si uno de repente así está más o menos acostumbrado, y uno está bien metido así, de repente llegan y le empujan, o algo más sencillito. ¿Se acuerdan de los lazos que se ponían aquí? Y unos hermanitos agarraban y yo no quiero estar allá con la chusma. Se metían o quitaban el lazo, se metían. Hermanito, ¿se puede pasar para allá? No, es que yo no quiero estar allá. Hermanos, el principal ejemplo que debemos de tomar, ¿cuál es? El del Señor Jesús. ¿Qué era lo que hacía el Señor Jesús? Cuando lo escupían, cuando lo golpeaban, y lo golpeaban por usted y por mí. Cuando le clavaban la corona de espinas, por usted y por mí. Hermanos, ¿cómo no estar agradecidos? Bueno, yo al menos en lo personal le estoy agradecido. Le digo,
Señor, ten misericordia de mí. Hermanos, no crean que porque estoy aquí, ya. Y yo no menosprecio a los pastores, no, al contrario, porque una gran responsabilidad que tienen, porque ellos van a entregar cuentas de nuestras almas. Pero claro, tampoco va a decir, cuando le entregue cuentas al Señor, Señor, pues yo exhorté a tal oveja y le dije y todo, pero la iglesia la oveja no quiso caminar. No es cosa del pastor, porque la palabra fue dejada para cada uno de nosotros. Él solamente nos va a dar el alimento, o los pastores solamente van a dar el alimento, y ya depende de nosotros, las ovejas, si queremos comerlo o no. Si no lo comemos, vamos a ser ovejas ahí todas desnutridas. Pero si no, vamos a ser ovejas robustas, hasta con harta lana. Hermanos, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Busca primeramente el reino de Dios, su justicia, y lo demás solamente te va a venir por añadidura. Mira, no necesitas ni buscarlo. Pero algunos, yo en momentos, sí, yo sí le reclamaba a Dios. Yo le reclamaba mucho a Dios, hermanos. Y la verdad se los aconsejo, no lo hagan. No lo hagan. No tiene caso estarse poniendo, reclamándole al creador de la vida, al dador de la vida, al creador de nosotros. ¿Quién es? Imagínense que el Señor puso el ejemplo en el libro de Jeremías, cuando manda al profeta a que vaya a la casa del alfarero. Ese pasaje ya lo saben, pero para que lo recordemos. Y le dice, ve, desciende a la casa del alfarero. Y él ve que el alfarero está haciendo una vasija. Y ya la terminó, pero no le gustó cómo quedó. ¿Y qué hizo el alfarero? La deshizo. Si ese barro hablara, ¿qué diría? Se hubiera quejado. Hubiera dicho, ¿por qué me hacen así? ¿Por qué no yo ya estaba formado? Y yo sí le reclamaba al Señor. Para esto, cuando uno está joven principalmente, uno se quiere comer el mundo a rebanadas. Uno se lo quiere comer y de todas se la sabe. Y no, por eso les digo, yo nomás con que se me quedaran viendo me peleaba. Le doy gracias al Señor que no quedé cicatrizado de la cara. Le doy gracias al Señor. ¿Saben cómo? Y esto se lo estoy diciendo no para hacerle promoción a la Virgencita Marinela y al osito Bimbo. No. Yo llegué a ir a pagar supuestas mandas, a ciertos ídolos o a ciertas imágenes, perdón por la palabra que dije de ídolos, todo maquillado, pero no porque fuera mujer, no, maquillado porque estaba todo moreteado, no, olvídense. Yo por eso le doy gracias al Señor. Ahora digo, y yo le reclamaba mucho al Señor. ¿Quién era yo para reclamarle? Mi idea, hay hermanitos que lo dicen y les da hasta orgullo. Yo lamentablemente no, me siento mal. Algunas personas con las que he hablado les he dicho, a mí me da vergüenza de cosas que yo hice. Me da miedo, cuando me acuerdo aún de cosas, me da miedo, digo, ¿cómo pude hacer ciertas cosas? Y de otras, me da miedo, vergüenza, y de otras, me arrepiento. Pero gracias al Señor, que en su misericordia me alcanzó. Yo le doy gracias a Dios por la vida de ustedes, que ustedes fueron mejores que yo. Yo la verdad, yo sí necesitaba mucho del Señor. Al grado que digo, ¿quién soy yo para reclamarle al dador de la vida? ¿Qué soy? Soy nada. Yo era una basura, pero le reclamaba, porque según mi idea, por eso les digo que hay hermanitos que le dicen, y está bien,
Si así el Señor los usa, está bien. Que dicen, yo era esto, yo era aquello, y hice esto, hice aquello. No, a mí me da hasta vergüenza decirlo. Díganme, ¿quién no quiere dinero? Díganme, ¿quién? Alguien de aquí que diga, no, en mi mente nunca estuvo tener dinero, tener, digamos, si está aquí en Estados Unidos, una buena casa, o un buen carro. Cuando estábamos allá en nuestro país, que solamente llegábamos, a los que bien nos iba, en burro. ¿Quién no quería un buen carro? Levante la mano el que no anhelaba o no deseaba tener bienes o dinero. Yo pensé que el hermano estaba levantando la mano que él. No, mis hermanos, porque esa es la mente del hombre. Fue así como cayó la mujer. Creyó que el fruto era agradable. No me pregunten si era manzana o qué, porque la Biblia no lo dice. O era un mango, o por ahí dicen que era un mango. Luego les digo por qué. El caso es que, mis hermanos, yo creciendo en una vida que sin ley, sin quien me dijera lo que estás haciendo está mal, quería dinero. En mi país ya empezaban esas porquerías que están ahorita, que tienen secuestrado a México y a varios países, principalmente latinos, del narcotráfico. Yo conocí gente de esa. Y pues le llama a uno la atención, uno quiere tener dinero, y uno a todos aquellos que se aprovecharon de uno, que lo golpearon, o que cuando uno estaba jovencito o niño o cipote, dicen por allá por el otro rancho vecino, o como dicen, cipotillo, patojito. Ahora yo ya no me dejaba. Cuando crecí no me dejaba. Mis hermanos, qué tonterías. Ahora que empiezo a recapacitar, gracias a Dios por su palabra, veo que el Señor fue bueno y en su misericordia me alcanzó. Hermanos, es tiempo, estamos a tiempo, y está al alcance de todos. El Espíritu Santo está presto. Hermanos, los tiempos son difíciles. ¿Cuántos vamos a ser de la novia del Señor? O la amada, o la iglesia por la cual el Señor va a venir. Les voy a pedir que incline su rostro. Y vamos a orar al Señor. Señor, Dios Todopoderoso, bendito seas, Padre, porque tú nos has amado con un amor eterno. Gracias, Señor, porque en tu favor y tu gracia, Señor, nos has dado la salvación, Señor, y también la oportunidad, Señor, de trabajar para tu reino, trabajar para tu iglesia, trabajar para tu obra, Señor. Padre, son privilegios, Señor, que los seres espirituales como ángeles quisieran hacer, pero no les es permitido, Señor. Gracias, Señor, porque nosotros, teniendo muchas debilidades, muchas flaquezas, muchos errores, Señor, en tu favor y tu gracia, te ha agradado, Señor, trasladarnos del reino de las tinieblas, Señor, a tu luz admirable, Señor. Padre, bendice a tu iglesia donde quiera que se encuentre. Bendice a tus hijos, Señor. Bendice a los pastores, Señor. Y más a mis hermanos que están pasando por situaciones difíciles. Situaciones, Señor, de problemas, de escasez, de angustias, de persecución, Señor. Padre, te doy gracias en esta hora, en el nombre glorioso de tu Hijo amado Jesucristo, por todo, Señor, lo que estás haciendo con nosotros y la paciencia que nos has tenido. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. El Señor les bendiga, mis hermanos. También la palabra del Señor, ¿verdad?, siempre nos va a hablar. Así que Dios les bendiga, hermanos. Amén. Hacemos una breve oración para que el Señor nos lleve con paz y bendición. Y decimos: Padre Santo, te damos las gracias por este día, oh Dios, porque nos has permitido estar en este lugar, oh Dios. El esfuerzo, Padre Celestial, que cada uno ha hecho, Señor, de levantarse temprano. Tal vez trabajó de noche,
pero entendió, Padre Celestial, que tenía, Señor, que primero venir a darte las gracias, a exaltarte y también a recibir de tus bendiciones, Señor. En el nombre de Jesús, permítenos, Señor, permítenos, Padre, venir y estar presentes este domingo en este lugar, Señor. En el nombre de Jesús nos despedimos, Señor, de este lugar, más no de tu presencia. Amén. Y el pueblo del Señor dice, amén. Dios les bendiga, hermanos.